poder de Dios te lo manda. El fuego de Dios te... Esto es Capital, donde la palabra es libre, la cabeza piensa, el pan se comparte y el corazón es sagrado. Por Dios, Santiago y cerrar nuestra querida España. Y por todos los que, pese a todo, hemos decidido ser valientes con nuestras limitaciones humanas. Y si no te gusta, tranquilo. Siempre puedes escuchar un programa de bulos en los medios de opinión sincronizado. Hecho con cariño, Raúl y Lucas. Nuestro invitado de hoy ha hecho lo que muchos dicen, pero pocos hacen. Pensar. Por eso ha sido cancelado, criticado y hasta invitado a este podcast. Uno de los exorcistas más reconocidos a nivel mundial, conferenciante en la Cumbre de Exorcistas del Vaticano en 2019 y primer luterano y primer hispanoamericano. Arzobispo emérito de la Asociación de Iglesias Luteranas Independientes Hispanoparlantes, obispo titular de la Iglesia Carismática Luterana de Argentina. Allí tiene parroquias y es el primer santuario luterano de América Latina, el santuario Los Milagros de Jesús. En 2016 funda la primera escuela de exorcismo y liberación, Evagrio Póntico, en Argentina, antecedente la Escuela Europea, con orientación ecuménica, y tiene uno de 100 títulos de profesor de parapsicología con reconocimiento para ejercer fuera de Argentina. Consultor integral en psicología, doctor en divinidad, exorcista desde 2003 y autor de El combate contra el mal, ritual de exorcismos y la novela El grito del exorcista. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias, un gran honor estar con ustedes. No sé si tiene algo que añadir a lo que hemos dicho o quiere añadir algo. Demasiado generosos. ¿Sí? Demasiado generosos. Perfecto. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y con la noble audiencia que tiene Capital. Gracias, muchas gracias. Vamos a empezar con un pequeño juego en el que vamos a hacer un peloteo, ya que tenemos aquí la tabla esta Muy para bien. pelotear. Muy bien. Nosotros le vamos a lanzar una frase o una palabra y usted ha de responder lo primero que se le venga a la mente. Lo O al primero. alma. Muy bien. Lo primero, eso es. Pues vamos allá. Eso es en el ejercicio de su vocación de psicólogo, digamos. Usted nos acaba las frases. Vale, pues nada. Antes que nada, quiero agradecer, quiero agregar algo. Claro. Quiero agradecer inmensamente a una hija directa que tiene en mi corazón, que es Lucía. Agradecerle inmensamente porque gracias a ella también estoy acá, así que para ella todo mi cariño, mi afecto y mi admiración. Lo agradece usted y lo agradecemos nosotros de corazón también. Lo agradecemos nosotros también. Precioso. Muchas gracias. Y no solo a Lucía, sino también a todas las personas que han hecho posible este encuentro. Claro que sí. Desde el maquinista que lo ha traído, el tren, Sí, toda la gente. a todas las personas involucradas que nos han ayudado también en la preparación, amigos Y los que están rezando. y los que están pasando. La comunidad del Espíritu Santo, que conoce bien y es parte Lucía, y los maestros de la escuela. Para ellos también. Y agradecer también a nuestro Señor Jesucristo, que Correcto. seguro que ha puesto muchísima mano en que todo esto salga adelante. El primero. Correcto. Vale. Vamos allá con el juego. Vamos. Lo primero que se le Perfecto. venga, Lo primero que se venga a la mente le cuando. lanzamos una frase o una palabra. Si es una frase, Muy usted bien. nos la acaba. Muy bien. Ujú. Yo la completo. Bien. Exacto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale, no se preocupe, con todo el tiempo que usted quiera. Por ¿vale? favor, por favor. Venga, pues empezamos. La solidaridad es... Caminar con el otro. La corrección política nos lleva a Denunciar el mal presente. el poli... Perdón, me he colado ya. Se ha colado. Me he colado. El poliamor le suena a... Desorden. El periodismo es... Vendido. Has venido a Capital Podcast porque... Los quiero mucho y sé que este es un espacio que propone futuro. La cultura woke tiene de bueno... Que se está acabando. Vale. No me demoro, ¿eh? No, muy bien, muy bien. Es muy importante resaltar Sí. que esta parte, o sea, bueno, todas las partes del podcast no están preparadas y esta especialmente. Vale. La peor insatisfacción. No alcanzar los corazones de otros en el nombre de Jesús. El sistema educativo actual huele a... Ideología. Vale, los políticos juegan a... Ser dioses. Antes estaban los que mandaban, ahora están los que mandan
y los políticos? Porque son socios y títeres de los que mandan, los políticos. Ujú. Vale, esta es muy buena, para mí es muy buena. Adelante. España como nación necesita... Volver a recuperar su identidad cristiana y su patriotismo, bien dicho, porque ser patriota no es mala palabra. Claro que no. ¿Pecado capital? No este. Ahora en serio, este no es ningún pecado capital. Acá es una virtud capital. Sí, ¿eh? sí, sí. Pecado capital. No está entre los 7, pero es terrible, la indiferencia. Porque la indiferencia es el otro lado del amor, no lo es el odio. El amor y el odio están allí, presentes como algo activo, pero lo que de verdad mata el amor es la indiferencia. Es el gran pecado. Ujú. Muy bueno. Vale. Cuando vas a viajar, lo primero que metes en tu maleta es... La cruz, ¿Un libro que te gustaría haber leído antes? el Evangelio. Una película que le gustaría ver por primera vez, otra vez. Por primera vez, otra, o sea que ya la he visto, digamos. Sería Que una le película- gustaría volverla a ver. por Por prim- primera vez. La serpiente y el arco iris. ¿Director? No la conozco. Sobre el libro sí, de William Davis, que ha sido hasta hace poco tiempo, no sé si todavía lo es, el director del área de antropología, del área de antropología del National Geographic. Y lo es después de ese gran trabajo que es ese libro, La serpiente y el arco iris, del cual se hizo película. Vale. El tratamiento de... ¿Puedo explicarlo? Sí, claro, sí, sí. ¿Por sí. qué lo elijo? El tratamiento del tema del chamanismo, el vudú en Haití en los tiempos de la dictadura, enfrentando todo eso desde el mandato de ciertos grupos de laboratorios que lo envían a buscar un remedio natural, decían que tenían ellos, para hacer las veces de la anestesia médica. Y eso estaba en manos de algunos brujos. Él encuentra todo eso, es verdad, y esto es verdadero. En el libro aparece todos los detalles. William Davis fue el antropólogo destinado a esa tarea, y en el libro también aparece los profesionales, especialmente una doctora, una psicóloga, que vive entre dos mundos, entre el mundo espiritual y el mundo de lo racional, a través de la posesión de Erzuli, que no es otra cosa que una diosa del amor, ¿no es cierto? Una especie de Venus, esa Erzuli que tiene procesiones, y también se muestra el eclecticismo religioso que sumerge toda la devoción cristiana adentro de las tradiciones vudú. No al revés, la tradición adentro de las tradiciones. Entonces, ahí estarían los elementos argumentales. No voy a hacer spoiler para que la quiera ver. Vale, La serpiente perfecto. y el arco iris. ¿Fácil de encontrar? Más o menos, ¿eh? El libro es fácil de encontrar. Vale, el libro sí, pero la película... La película es difícil de encontrar. Sí. No sé por qué últimamente las películas que se refieren a este tipo de temas. de temas Porque- son difíciles de encontrar. Porque despiertan y entonces, bueno, están recibiendo cierto grado de censura. Correcto. Como los libros, ¿eh? Sí, sí. Mm. Sí, sí. Padre, el amor más puro. El de la Virgen María. Una canción para despedirse. Decirnos adiós, de Miguel Bosé. Me parece sumamente real, y me parece eso de decirnos adiós. Lo único que hicimos fue decirnos adiós, no el desencuentro, el desenlace de un amor. Ujú. Eso es una despedida. Ujú. Hablo de esa forma de despedida. Perfecto. Pues bienvenido. Muchísimas Pues gracias. bienvenido a Capital Podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Encantado. La libertad de expresión es un tema capital. Si quieres apoyar Capital Podcast, empieza tu día con nosotros y haz esto posible. Consigue tu taza en la descripción de este podcast. Pues vamos allá, padre, con la primera pregunta de nuestra batería de preguntas. Esto va ¿Cómo para no? un séptimo grado. Tenemos más de 60 preguntas que Muy bien.
Veremos a ver si A al ver final qué podemos o no podemos hacer las 60. Pero bueno. Encantado, y espero estar a la altura de vuestro hermoso convite y de todos los amigos La que más han dejado. importante de todas. La primera empieza fuerte. ¿Por qué incluyó el jamón en su kit de supervivencia espiritual? Muy bien, porque creo que eso espanta a los diablos que tienen toallas en la cabeza. ¿Puede desarrollar un poco más esta respuesta? Muy bien, los amigos los amigos del odio y los enemigos de la cruz, que son sinónimos en este caso, los negadores de la crucifixión de Cristo y entonces negadores del perdón, ¿no? Que no comen jamón. Ya con eso y el detalle, ¿no? Porque también hay que cuidar el medio para que no haya ni más, ya di el detalle. No pueden hacer otra cosa que desencadenar lo que su libro supuestamente sagrado dice, ¿no? La división, el encono. Entonces de eso sí hay que sobrevivir primero y luego, por supuesto, resolverlo. Entonces el kit de supervivencia mío tiene el jamón para espantar a esos personajes que en definitiva no tienen nada que hacer entre nosotros. Sobre todo porque no vienen a instalar ningún progreso, son la señal del retroceso permanente desde la creación de esa tradición que es más bien un movimiento político. Entonces, frente al terrible retroceso, ¿Por qué dice que es más bien un movimiento político? porque lo que quieren es la conquista. Entonces, como quieren la conquista, utilizan a sus socios, que no son pocos, ¿no?, de la Unión Europea, para instalar, como bien digo, su presencia primero y la imposición de sus tradiciones, que lo único que pretenden es disolver nuestra identidad cristiana. Pero no podría decir además está muy de moda el discurso anticolonialista, ¿no? No podría decir lo mismo, no se podría decir lo mismo del cristianismo, que es un movimiento de conquista. No. Ahora que está tan de moda, además, toda la leyenda negra sobre el Imperio Español. Claro, sí, lo comprendo, O sea, don Lucas. la óptica, el contrapunto. Sí, ¿Cómo lo comprendo. respondería a ese cuestionamiento, ¿no? Por los frutos se conoce, dice el Evangelio. Entonces hay que ver los frutos que ha dado la presencia española y cristiana en Hispanoamérica, por ejemplo, ¿no? Desde las universidades hasta la cultura entera y la lengua. Y que vemos por el otro lado antagonismos, ¿no? Estos antagonismos, estas imposiciones, estas ideas de que hay que matar a los infieles, no tienen nada que ver con nosotros, no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Y defiendo la presencia de España, yo vengo de la Argentina, con algo que hay que recuperar también en la Argentina, que es hablar de España como la madre patria. Uh-huh. La madre patria. Esta es la madre patria. Uh-huh. Estamos acá en la madre patria. Y lo que ha aportado a toda Hispanoamérica es un concepto de fraternidad, un concepto, como esto digo, de esa hermandad bajo un mismo padre y de una búsqueda de despliegue cultural, donde no hubo ningún tipo de, si queremos, ningún tipo de violencia sobre lo que otros quieren sí presentar como violencia, en esto de reescribir o resignificar. Vemos todas estas terminologías que no son otra cosa que negar. Y los violentos son ellos, no nosotros. Uh-huh. No sé si he respondido. Sí. Es un tema. Podemos meter aquí 15 preguntas. Exacto. Estamos en la parte de la introducción. Vamos a. Sí, vamos a intentar continuar con las preguntas. Yo luego sí que si pudiéramos mantener un diálogo sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de nada, sería perfecto. Sí. ¿Vale? Que abra otros esquemas como ustedes manden. Vale, la siguiente pregunta, padre. ¿Cuál es la pregunta que nunca le han hecho y le gustaría responder? Bueno, qué interesante eso, ahí me está dejando pensar, ¿no? Que nunca me han hecho y que me gustaría responder. Eso es. Una pregunta que nunca me han hecho. Esta la hizo un psicólogo. Sí,
Hasta la diseñó un psicólogo esta pregunta. ¿Verdad que sí, don Lucas? Que nunca me han hecho y que voy hurgando, ¿eh? Puede hurgar, Ese, que responder. es seguro que tiene que ver con mi historia personal, ¿no? Con mi historia personal. Y tal vez la gente, este es un prólogo, ¿no? La gente da como muy por supuesto que uno, por ser un ministro religioso, tiene todas las bondades de la vida a su disposición, ¿no? O que no tiene historia. Porque no tiene historia. Completamente. Esto es otra cosa, ¿no? Y a partir de allí, bueno, yo lo referiría a algo personal porque nunca me la han hecho y me gustaría responder, ¿no? ¿Cómo has vivido tu infancia? ¿Cómo has vivido tu infancia? Con muchas necesidades. Nací en una familia con una mamá que era maestra, estaba en Corrientes, la provincia de Corrientes, muy, muy al norte de Argentina, ¿no? La provincia del norte de Argentina. Y se quiso casar con un señor que era hijo de uno de los dueños de grandes campos. Y ahí vino todo el tema, ¿no? De esa, ¿qué va a ser el niño con esta maestrita del pueblo, ¿no? Entonces vino una persecución de novela de parte de la madre de mi padre. Y lo grandioso es que, estando yo ya en el vientre de mi madre, antes de que ellos se casaran, huyen al norte, a Goya, para que le busque el mapa. Goya se llama, en el norte argentino, casi en la frontera. Huyen junto con el cura que los casó, porque era tan grande el poder de la familia paterna que lo persiguieron al cura también. El cura que los casó. El cura que los casó. Entonces, desde allí, bueno, después vuelven a Saladas, un pueblo que antes tenía cierta proyección económica, porque ahí hay una fábrica de embalaje de pomelos, ¿no? Y naranjas, se llamaba Pindapoy en ese tiempo. Entonces le daba vida a todo el pueblo. Luego se fue, el pueblo cayó en la mala. Mi padre no soportó la presión familiar, ¿no? Entonces deja a mi madre, ¿no? Con eso de que te voy a desheredar, ¿no? Y mi madre viene luego del fallecimiento de su propio papá, viene a Buenos Aires, baja a Buenos Aires, quiero decir, con su mamá, mi abuelita Raquel, conmigo y una hermana 1 año y medio menor que yo. Y fuimos a vivir a una pensión, que era un lugar con el baño compartido, muy, muy pobre, ¿no? Ahí vestí, y para ir al primer grado, vestí el guardapolvo gris. El guardapolvo gris, no el guardapolvo blanco. El guardapolvo gris era de los chicos pobres, ¿no? Y a los 10 años después ya empecé a trabajar, porque mi mamá no podía sostener todo. ¿Cuánto tiempo vivió en esa pensión? Y en esa pensión viví desde los 3 años hasta los 7 casi. ¿No? Mi mamá trabajaba duramente y después se dobló, ya no pudo mucho más, no podía manejar el hogar. Así como mi padre se dedicaba a la bebida, mi madre también. Entonces yo salí a trabajar prácticamente arrojado a la vida adulta para poder llevar el pan a mi casa, ¿no? Si la primera lavadora para lavar la ropa la compré yo cuando tenía 12 años, mi mamá nada más firmó. Y empezó a trabajar, disculpe padre, Sí. a los 10 años. A los 10 años. A los 10 años, sí. Empecé a trabajar, repartía diarios, a la mañana, a las 4 de la mañana, temprano, atendía a la panadería, para el despacho de pan, trabajaba haciéndole los mandados por propina a la gente de un taller mecánico, y así, ¿no? Así fui haciendo, hasta que, digamos, administré yo la economía de mi casa. Mi madre me daba su salario. ¿Imaginan eso?
A los 10 años. Mi madre me daba su salario. Yo administraba la casa. Sí podía comprar, mi madre firmaba. Nada más. Era porque ella... sí, claro, a mí desde el tratamiento de adicciones y de problemas con las sustancias, la bebida, esto era porque ella era consciente de que no era capaz de hacer esa responsabilidad. ¿Le traspasaba a usted esa responsabilidad? ¿O por qué? Con excusa, la traspasaba con excusa, ¿no? No se acepta tan fácil la debilidad, Ni nadie acepta tan fácil la debilidad. Por eso hay un sanador que se llama Jesucristo, que conoce nuestras debilidades y las sana. Hay que nada más mostrárselas. Nosotros, el alma siempre presenta excusas, el espíritu propone verdades. Esto no escapa nada de mi experiencia espiritual, digamos, ¿no? No la relato para que nadie se compadezca, sino para que vea que hay historia detrás del cura y que el exorcista enfrentó sus propios demonios. Sí, yo le agradezco mucho que dé esa parte personal, porque creo que, y más ahora, en el mundo de las redes sociales y de la imagen, bueno, obviamente todos presentamos un personaje, ¿no?, en redes sociales, o un personaje multifacético podría ser, pero yo entiendo que esto a mí es algo que a veces me ha pesado, esa imagen pública, y por otras personas que están muy expuestas también, el estereotipo que se genera, ¿no? El estereotipo, usted puede tener el estereotipo del cura, el estereotipo del exorcista, y aquí hay una pregunta que ya me estoy saltando yo en mi propio guión. Le pido disculpas a mi querido compañero Raúl, porque no te preocupes. Yo soy el obsesivo, entonces me gusta mantenerme en las cosas. Por favor, pero Lucas. Hay una pregunta para mí muy valiosa y que también creo que es interesante para sus seguidores, que es la de ¿cuál es el estereotipo o la presunción sobre usted, la presuposición, mejor dicho, que más le pesa o que más le incomoda? Los dos extremos. El exorcista vive entre dos extremos, ¿no? Uno que entienden que es un superhombre más cercano a Dios que otros y que con tanta fuerza para espantar demonios. Ese es uno. Y el otro extremo, ¿cuál es? El del mentiroso y farsante que se aprovecha de la gente. Son dos extremos injustos, totalmente, ¿no? Yo acepto yo acepto el debate de gente que tenga dos dedos de frente y sin preconcepto, digamos, que pueda debatir en serio, ¿no? No el insulto barato o el prejuicio, el preconcepto, bueno, ahí está el cura, que sabe el cura, o esto de los demonios. No, hay que tener en eso cuidado. Entonces a mí los dos extremos me molestan. Yo creo que hay un punto medio donde hay que pararse, que es nuestra propia finitud, nuestra propia limitación, nuestra historia personal asumida por el Dios Salvador, porque antes que nada soy un salvado, y como decía Evagrio Póntico, en el siglo IV, el primer psicoterapeuta de la historia de la humanidad, él decía claramente, ¿no? Solo es exorcista quien ha logrado expulsar sus propios demonios, ¿no? Entonces es un punto Entonces hay que entender que, como yo lo interpreto, ser exorcista es un estilo de vida, no solamente un ministerio. Para otros es una función, un oficio. No, para mí no. Está dentro del Ministerio de Sanidad, es un estilo de vida. Sí, mira, hablábamos con un amigo que ya no solo el ser exorcista es un estilo de vida. Creo que el ser cristiano también debería ser un estilo de vida. Es perfecto. En general. Se entiende, esto es así tal y como dice don Raúl. Hoy hay que recuperar ese estilo de vida, ¿no? Que va más allá de nuestras hermosas procesiones. Va más allá del encendido de velas o de la misa dominical, ¿no? Hay que transformar al creyente en discípulo, porque el creyente calienta la silla y el discípulo desgasta la suela, ¿no? Ser discípulo es el llamado, a moverse, a estar dentro del camino. Por algo era la comunidad del camino al principio. Entonces, ciertamente que sí, hay que devolverle el estilo de vida a lo que solo se supone también una herencia. No, hay que refrescar la fe. Eso es. Sí. ¿Voy respondiendo? Perfecto, padre, de verdad, bien. Perfecto. No sé si tú quieres seguir saltando algo más de lo que... O sigo con la pregunta. Yo quiero volver al guión. ¿Quieres volver? Venga, pues nada, volvemos. Vale, sí, señor. Padre. Sí, señor. ¿Qué momentos marcaron su vida para dedicarse al exorcismo y cómo llegó esa vocación? Bueno, la vocación religiosa mía nace a los 10 años de edad, ¿no? Y tiene que ver un poco con la historia que yo les comentaba antes. Sí, la historia de su infancia. Es claro. ¿Por qué? Porque cuando me toca hacer el catecismo de la primera comunión, tuve una muy buena catequista en la parroquia, una señorita, una laica, que me presentó muy bien. Sí. Disculpe, perdón que
ya desde pequeño, la iglesia a la que iba, ¿era una iglesia católica? Sí. Era una iglesia católica. Sí. Yo iba a la abadía, iba a la conocida abadía de San Benito, que le decían San Benito de Palermo, ¿no? Que está en Mauri, Villanueva. Porque vamos a recordar un segundo para los oyentes que usted es luterano. Exactamente. Vale. Está bien recordarlo, porque a veces algunos... Eso es. Luego entraremos, disculpe padre, en las diferencias que hay entre iglesia católica e iglesia luterana, ¿vale? Pero bueno, entraremos más adelante. No, pero está bien hacerlo. Sí, está bien hacerlo. Algunos dicen, sí. algunos dicen, este no es católico, como si fuera un defecto. Yo soy católico sin comunión con Roma. Y hoy me alegro más que nunca. Correcto, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Claro. Porque yo le preguntaría, ¿qué es ser católico hoy a un católico? Porque ser católico yo veo a las abuelitas católicas. No sé qué hay que ser, pero me estoy yendo yo, después volvemos a ese punto. Sí, perfecto. Entonces, para respetar el guión. A los 10 años, entonces, a los 8 yo hago la primera comunión, ¿correcto? Y me queda a mí, por la presentación de esa preciosa catequista, me queda a mí muy instalado en el corazón la forma en que Jesús hablaba de su papá, de su propio papá. Eso para mí fue convocante para mi vocación. Es decir, Jesús me presenta a este papá que además está atento a las necesidades de todos. Es su padre y también el nuestro. Llena un vacío en mi vida. Sí, claro. Importantísimo. Sí, claro. Me sana de la ausencia paterna. ¿Correcto? Recibo a través de Jesús el abrazo del Padre. ¿No? Y a partir del momento de aquella primera comunión, nos dieron a nosotros una crucecita que cada tanto uso de madera, está en mis videos, que dice compromiso. ¿No? Esa crucecita dice compromiso, es de madera y dice compromiso escrito. Me lo tomé muy en serio. Entonces me quedé en la parroquia haciendo el monaguillo, ¿no? El ayudante del sacerdote para la misa, ¿no? Sí. Y en ese momento había escuela de monaguillos. Entonces los monaguillos teníamos reuniones, se aprendía mucho. Y era también un semillero de vocaciones. Era muy interesante todo eso, ¿no? Pues se proponía un objetivo. Entonces, en una confesión, el sacerdote de ahí de la parroquia me dice, Manolito, en la confesión, ¿no pensaste en ser uno de nosotros? Y eso es como si fuera hoy, familia. Es como si fuera hoy. Lo repito y siento la voz del Padre. Y la misma emoción. Me estaba convidando a servirlo a Dios no un ratito, con mi vida. Me conmovió de tal manera esa palabra, que yo me acuerdo hasta cómo me levanté de ese lugar. Y les confieso, con el tiempo, volví cada tanto a la abadía de San Benito, ya como sacerdote, después como obispo, a sentarme mirando ese confesionario y ganar fuerza allí, y renovar el pacto ese. Ahí empecé mi historia. Y como exorcista solo obedecí. Mi vocación es religiosa. ¿Para usted ese momento fue una revelación espiritual? Sí. ¿La mayor que ha tenido? Sí, porque sigo fiel a eso. Digamos, ya hace 53 años que voy agarrado del dedo meñique de Dios, que no me suelte. Y renovando este compromiso, porque es el sentido de mi vida. Es el sentido de mi vida. Esa fue la mayor revelación de Dios para mi vida. Y luego, por supuesto, ya en el seminario busqué la coherencia entre fe y vida. Y esa coherencia me llevó a la familia luterana, ¿no es cierto? ¿Y ha tenido algún otro momento a lo largo de su vida de revelación, aunque sea del estilo al que tuvo? En la Antártida. ¿En la Antártida? En la Antártida.